Muy bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Estamos todos allí, hermanos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la bendita palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado hermano, imagínese una iglesia local donde las personas han formado distintos bandos que se oponen entre sí. Y cada bando, cada partido ha hecho una especie de distintivo a manera de estandarte de guerra con una persona de renombre en la fe. División en medio de la iglesia. Imagínense esa congregación, la misma congregación, sin ejercer la disciplina eclesiástica que Dios ha establecido para la iglesia, ufanándose de tener tal libertad en Cristo Jesús que toleran en medio de ellos aspectos de inmoralidad que ni aún en medio de los paganos se toleraba. Imagínense en esa misma iglesia a los miembros en tal conflicto que incluso se han demandado ante los tribunales civiles por líos de negocios. Y en la iglesia no ha habido nadie con la autoridad que da la palabra del Señor para dirimir en medio de los conflictos entre ellos antes de tener que acudir a las instancias civiles. Añada a esa imagen de iglesia que algunos varones tienen tal grado de impureza sexual que frecuentemente visitan prostitutas, y otros en reacción a esa inmoralidad se van al extremo de promover un completo celibato para todos los creyentes, incluso para aquellos que ya tienen un vínculo matrimonial. Agregue a eso desacuerdos internos sobre el papel que Dios ha establecido para el varón y la mujer, no solamente dentro del matrimonio, sino también se ha desdibujado totalmente los límites de las labores y roles que Dios ha establecido y que se reflejan en la iglesia misma de Cristo. Imagínense los reunidos en el día del Señor en medio de un caos. Uno se levanta a profetizar y otros a hablar en lenguas que nadie entiende, y eso tan solo con el propósito de mostrarse a los demás como muy espirituales. Y en el momento de la cena del Señor, cuando usted piensa que por fin va a haber algún tipo de sosiego, cada uno se levanta a tratar de comer más pan del que puede, y otros incluso terminan ebrios porque se excedieron en el vino, mientras que dejaron a otros hermanos sin ni siquiera poder participar de la cena del Señor. Hermanos, así iniciamos en febrero del 2014, 4 años atrás, la exposición de la carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Corinto y que nosotros conocemos como primera carta a los Corintios. Y advertíamos en esa breve descripción mucho de lo que íbamos a ver expuesto en la predicación de esa dura carta correctiva que nos llevó 4 años en su exposición. Y en esa breve descripción de alguna manera también preveíamos cuánto de la iglesia actual, de la iglesia contemporánea, íbamos a ver reflejado y denunciado en esta carta escrita hace 2000 años. Abuso y distorsión de los dones espirituales, caos y desorden en el culto público, inmoralidad tolerada, falta de disciplina eclesiástica, confusión en cuanto al papel de la mujer en la iglesia,
la libertad cristiana convertida en libertinaje y la santidad distorsionada en ascetismo y en legalismo. Incluso situaciones como recurrir al divorcio como una salida fácil a las dificultades, sin tener en cuenta los direccionamientos que Dios da y las cláusulas de excepción que dan estos casos a causa del pecado. Una inmadurez generalizada en los miembros que impiden que las personas crezcan en Cristo Jesús y que puedan siquiera profundizar, tomar y asimilar las verdades bíblicas fundamentales que la palabra del Señor tenía para ellos y tiene para nosotros. Sobre esta exposición de la carta a los Corintios recordamos en esa exposición durante esos 4 años más de una vez recordamos la expresión de un comentarista antiguo: más que cristianos, parecían ser paganos. Pero hermanos, la iglesia de Corinto, con todos estos errores, era una iglesia verdadera, impura, pero verdadera, con creyentes genuinos, aunque en una condición precaria en su madurez en Cristo Jesús. Ese testimonio de verdadera conversión del cual da fe el mismo apóstol Pablo es lo que finalmente le impulsa a escribir esa carta tan dura, esa carta correctiva y de reprensión como lo es primera carta a los Corintios. Ahora, después de la exposición de esta carta, viene esta pregunta: ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Cómo reaccionaron ante tal reprimenda que se recibió en la carta a los Corintios? ¿Recuerdan expresiones como que no les ha podido hablar como a espirituales, sino que les ha tocado hablarlos como si fueran inconversos? Y después aclara: me ha tocado hablarles como si fueran niños en Cristo, todavía no pueden asimilar lo que hay para enseñarles. ¿Recuerdan estas expresiones del apóstol Pablo tan duras y todo lo que se entró a corregir allí? ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Corrigieron el mal rumbo que llevaban? ¿O definitivamente se endurecieron en sus torpezas? Hermanos, gran parte de la respuesta la hallamos en la carta que a partir de hoy va a ser expuesta cada vez que me corresponda el ciclo de predicación los días domingo. ¿Cuál carta es? La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, o la carta que conocemos de manera breve como segunda a los Corintios o segunda de Corintios. Hermanos, sobre esta carta hay cosas tremendas que incluso, y lo admito delante del Señor, desconocía, a pesar de que ya había pasado por allí en lectura, pero tiene enormes profundidades. Esta carta ha sido descrita como la más reveladora del apóstol Pablo en lo personal, pero también se ha dicho de ella que es la carta olvidada del Nuevo Testamento. Es una carta tan importante en su contenido que hombres como John MacArthur se atreven a afirmar cosas como que ninguna iglesia debería ordenar como ministro a quien no haya leído esta epístola y los comentarios sobre ella. Toda la escritura es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestra torpeza pasamos por alto la riqueza que Dios ha dejado para su pueblo en cartas como esta, la carta olvidada del Nuevo Testamento, segunda a los Corintios. Ahora, hermanos, nos es necesario que antes de entrar en su exposición e incluso mencionar cuál es el tema general de esta carta y de allí pasar a cada aspecto enriquecedor que vamos a encontrar en ella, nos es necesario que hagamos un recuento de la historia de la iglesia de Corinto desde su fundación y la relación con el apóstol Pablo hasta el momento en que él les dirige esta carta de segunda de Corintios. Porque solamente haciendo este recuento, sabiendo qué pasó, conociendo la historia, la relación de Pablo con ellos,
Solamente así, y en qué momento se escribe la carta de Segunda de Corintios, solo así nosotros vamos a poder entender situación, contexto y razones por las que Pablo escribe de la manera que escribe esta carta a los Corintios. También, solo viendo ese contexto, nosotros vamos a poder entender el porqué del tono de la carta tan distinto a Primera de Corintios. Y finalmente el porqué de los temas que está tratando allí. Así que hoy tenemos una predicación atípica. Es una predicación introductoria a la carta, sobre todo haciendo un recuento histórico de ¿qué? De la historia de la iglesia, los Corintios, y de la relación del apóstol Pablo hasta el momento preciso en que Pablo escribe y envía la carta de Segunda de Corintios. Y vamos entonces, en esta predicación atípica pero necesaria, vamos entonces a entrar a hablar de la fundación de la iglesia de los Corintios. Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos capítulo 18, versículo 1. Dice el libro de los Hechos, escrito por Lucas: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pues visita Atenas, y todos con el solo nombre podemos tener una referencia de la importancia de esta ciudad. Predica en la sinagoga que había allí en Atenas a los judíos, pero después del apóstol Pablo, al hacer un recorrido en medio de la ciudad y ver la tremenda idolatría, y enardecido en el espíritu, empieza a predicar el evangelio, inclusive de una manera muy sabia, utilizando una imagen que había allí, un ídolo que había allí al Dios no conocido. Sobre ese es que él les va a hablar usando esa figura. Predica en la sinagoga de los judíos, pero después de ver esta idolatría, es tomado al Areópago cuando él empieza a predicar el evangelio, el lugar donde se reunían los filósofos. Y en el Areópago a los filósofos epicúreos y estoicos les predica también el evangelio. En esa predicación se convierte un hombre llamado Dionisio, que era el areopagita, y una mujer llamada Damaris y otros junto con ellos. Pero la resistencia es mucha allá en Atenas. Y después de estas pocas conversiones, el apóstol Pablo decide continuar hasta Corinto, una ciudad romana que se disputaba en importancia con la misma Atenas. Ahora, esta ciudad, Corinto, era sinónimo de depravación moral. Tal era su inmoralidad que en el idioma griego clásico se acuñó una expresión que significaba tener un terrible comportamiento inmoral y obsceno, corintiasestai, que literalmente significaba comportarse como un corintio. A tal grado era la generalización de la depravación moral, que aún el término, el gentilicio de la ciudad era para referirse en medio de los paganos como un terrible comportamiento inmoral y obsceno. En el mundo griego, el término que frecuentemente se usaba para referirse a las prostitutas era corintias. A esta ciudad del pecado llegó Pablo. Allí conoce a una pareja, Aquila y Priscila, cristianos judíos que acaban de ser expulsados en medio de una persecución en Roma. Y todos los días de reposo, el apóstol Pablo se dedicaba a discutir y a persuadir en la sinagoga, y en los otros días a hacer carpas para su sustento junto con Aquila y Priscila, que conocían el oficio. Pero una vez estando allí y en esta dinámica de predicación, los días de reposo y trabajo junto con Aquila y Priscila, una vez que llegan desde Macedonia Silas
y Timoteo, discípulos del Señor, discípulos del apóstol Pablo, que llegan con el apoyo económico que traen desde Macedonia. Creemos que traen ese apoyo económico desde la iglesia de Filipos. Se entera entonces por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Sin embargo, hermanos, lo que se encuentra en medio de su predicación es una oposición feroz. Hechos capítulo 18, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. La oposición que encontró allí de parte de los judíos con todo ese ambiente como el que acabo de describir fue tan tremenda que el apóstol Pablo ahora se dirige específicamente a los gentiles. ¿Qué hace Pablo? Ahora que no entra a la sinagoga, se instala en la casa contigua a la sinagoga. Buena estrategia, ¿no? En la casa de un hombre llamado Justo, un gentil que era temeroso de Dios. O sea, creía en el Dios de los judíos y en su escritura, pero todavía no era un prosélito, no se había circuncidado y se había aferrado a cada aspecto de la ley judía. Allí se situó Pablo, y en esa labor de predicación, Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su casa, con muchos otros corintios, se convirtió y fueron bautizados. Ahora, esto fue tremendo. El principal de la sinagoga se convierte frente a Pablo, o ante la predicación de Pablo, que se ha instalado en la casa del lado. Pero la resistencia era tal, y la dureza que presentaba esa ciudad corintia al evangelio era tal, que es muy probable que el apóstol Pablo pensara continuar en su viaje misionero prontamente, como también lo hizo en Atenas. Sin embargo, el Señor, por medio de una visión en la noche, le anima a continuar su labor allí a pesar de la gran oposición, y le dice que tiene mucho pueblo en esa ciudad. Y es que la dureza del hombre caído es generalizada, pero cuando Dios determina cumplir sus propósitos eternos de redención, el corazón endurecido del hombre no le será una dificultad para cumplir sus propósitos de salvación para su propia gloria. Así que el apóstol Pablo, ante toda esta oposición, y muy probablemente pensando continuar en su viaje misionero, y alguien dirá, pero no debería haber perseverado. Mira lo que pasa inclusive en la sinagoga de los judíos. Sacude sus vestidos y dice, ok, me voy entonces para los gentiles. Si hay una resistencia enconada, él debe seguir con su labor, pero aquí por la providencia de Dios le dice que allí hay mucho pueblo. Y el apóstol Pablo cobra ánimo. La situación no cambia. La dureza de los corintios es tremenda. Pero el versículo 11 de Hechos 18 nos cuenta, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En todo caso, hermanos, y a pesar de este direccionamiento de Dios y esta determinación de Pablo de quedarse, lo que no era frecuente en sus viajes misioneros, 1 año y 6 meses, 1 año y medio, en todo caso la oposición fue continua y dura, de tal manera que incluso en su estadía fue llevado como si le llevaran a un juicio ante el procónsul romano Galión, con la acusación de persuadir a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Ese funcionario desestima la acusación. Y finalmente, después de 1 año y medio de fundación, de trabajo, de establecimiento de la iglesia en Corinto, Pablo finalmente continúa su viaje y se dirige a Éfeso.
Y se lleva con él, una vez establecida la iglesia, a Aquila y a Priscila para continuar en la predicación. Más adelante nos entenderemos que Aquila y Priscila son los que acogen en su casa a la iglesia en este lugar. Pero Pablo no se queda mucho tiempo allí en Éfeso. Deja a Aquila y a Priscila en la labor en Éfeso y termina su segundo viaje misionero en Antioquía. Pero al poco tiempo de salir de Corinto, estallan los problemas en la iglesia. El apóstol Pablo les escribe una primera carta, una carta no canónica, una carta que por la providencia del Señor y su designio no fue incluida en nuestras Biblias y que no fue preservada. Pero escribe una carta para confrontar esas primeras voces de problema con la iglesia que ha sido fundada en Corinto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5 versículo 9. Hasta el momento que vemos la fundación de la iglesia en medio de esta ciudad de pecado, todo el contexto pecaminoso de la ciudad, la resistencia a la oposición, la determinación de Dios de que se quede allí, el viaje del apóstol Pablo, pero ahora las malas noticias de los problemas que se empiezan a generar en la iglesia, y ahora una carta que le envía, pero que no es canónica y que no fue preservada. 1 Corintios 5, 9. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que ya veremos cuándo la escribió: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y así el apóstol Pablo, ya en 1 Corintios, que después veremos cuando la escribe, empieza a dar respuesta a una situación por medio de una carta de problemas que se empiezan a levantar en la iglesia de Corinto. Esta carta no canónica, de la que no conocemos su contenido, no tuvo ningún efecto. Y tiempo después recibe el apóstol Pablo aún peores noticias de Corinto. La situación se ha agravado y se entera por medio de enviados desde Corinto mismo, hermanos que preocupados en medio de la congregación envían personas para que le digan al apóstol Pablo todo lo que está pasando. 1 Corintios capítulo 1 versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, adicional a las voces que se levantan, la carta que envía, ninguna respuesta hay. Y los emisarios que llegan desde Corinto trayendo malas noticias, adicional a esto, le envían una carta desde Corinto mismo, preguntándole sobre una serie de problemas que están teniendo ellos allí, asuntos doctrinales y de comportamiento que están generando aún mayor problema al interior de la iglesia. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. Vemos entonces que esto no era simplemente un rumor de que la iglesia de Corinto andaba mal. No era simplemente una sospecha sobre las dificultades en la iglesia de Corinto. Él les escribe, no pasa nada, llegan emisarios e incluso le llega carta para que tome asunto y les dé respuesta sobre todos los problemas que se están generando. La primera parte de 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste. Ahora, es allí, una vez fundada la iglesia, con toda la dificultad, con todo el trasfondo, intentando él por medio de carta responder sin tener presente la iglesia lo que está pasando y avivándose cada vez más las voces por diferentes medios de los problemas que hay en medio de la iglesia de Corinto. Es en medio de esta situación que el apóstol Pablo escribe entonces la carta correctiva que fue expuesta aquí en la iglesia de 4 años atrás hacia adelante, 1 Corintios, en medio de esta situación.
Pero no solamente escribe Primera de Corintios, sino que también se ve forzado no solo a enviar la carta, sino a enviar a Timoteo a establecer el orden al interior de la iglesia ante todas estas voces de que algo grave estaba pasando en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice el apóstol Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero, hermanos, la situación en Corinto realmente era bien complicada. Y aunque él envía a Timoteo, por su carácter afable y su capacidad de poder relacionarse con las personas, con los hermanos, de pronto para ver si de esta forma les puede persuadir, la situación es grave. Y el apóstol Pablo en todo caso manifiesta que es su deseo él mismo ir, pero en ese entonces no podía hacerlo. Primera de Corintios 4, 19 al 21. Dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y en estas palabras que siguen a continuación, se logra ver la magnitud del problema que se había levantado en los corintios. Dice: y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La cosa, para que se exprese de esta manera, que advierte que ha enviado a Timoteo, pero que él mismo va a ir, y que cómo es que quieren que él vaya. ¿Cierto? Muestra que la situación realmente era grave. Ahora, ¿cuál era la situación? En Primera de Corintios, nosotros podemos entender que era, y está en la descripción que hice como introducción, gravísimos problemas morales. Negación a la autoridad del apóstol Pablo, y con todo lo que esto significa al interior de la iglesia: divisiones, partidismo, inmoralidad. Así que hace esta advertencia, y allí es cuando ha enviado primera carta a los Corintios. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, Timoteo finalmente regresa, pero al parecer sin resolver ningún problema y con un reporte nada alentador. Pablo: yo traté, pero la situación está muy difícil. Y cuando las cosas empeoran aún más, Pablo, aunque estaba realizando una labor, ya no tiene otra alternativa, sino que inmediatamente, y no por tierra, sino por barco, a través del Egeo, decide hacerles una visita que es conocida como la visita dolorosa. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Ya ha enviado a alguien, ya ha enviado carta que fue desestimada, después se envía una carta tan fuerte y tan correctiva como fue primera carta a los Corintios, que ya vimos el tono y los temas. Pero ante la torpeza y dureza de los corintios, les hace una visita relámpago, la visita dolorosa. Segunda de Corintios 2:1 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ya cuando escribe Segunda de Corintios, que aún no hemos llegado a cuando la escribe, él recuerda aquel momento cuando tuvo que ir donde ellos, y dice que él ha determinado no ir a ellos otra vez, esta vez con tristeza. Segunda de Corintios 2:1, en Nueva Versión Internacional, se entiende un poco más. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Esta visita dolorosa fue terrible,
causó dolor a los corintios y sin duda también le causó dolor a Pablo. Fue tan tensa la situación que se vivió en esa visita relámpago ante la dureza y torpeza de los corintios después de la exposición de la carta de Primera de Corintios, que fue instruida también por Timoteo, que tenemos indicio, como lo vamos a ver en esta exposición de Segunda de Corintios, que en medio de la exhortación del apóstol Pablo, allí en medio de la iglesia, alguien lo desafió abiertamente. Alguien desafió su autoridad apostólica de manera personal, desautorizándolo. ¿Y cómo respondió la iglesia? No hizo nada. No hicieron nada contra el ofensor. Se quedaron callados, casi que admitiendo y respaldando esta situación. Hermano, no sé si usted logra ver cómo ha ido escalando esta situación. Y no se trata de Pablo. Se trata de un hombre escogido para predicar el evangelio y dejar el fundamento sobre el cual la iglesia se levantaría. La palabra de Dios, la obra de Cristo. ¿Quién era Cristo? Su obra de redención, las escrituras inspiradas. Esto es una situación muy difícil. Y ante esta actitud de la misma congregación, a Pablo no le queda más remedio que regresar a Éfeso. Y desde allí escribe una carta peor. Una carta en términos tan fuertes que es conocida como la carta severa. Esta carta tampoco es canónica. Esta carta, por la providencia de Dios, tampoco fue preservada y añadida al canon, pero sí tenemos referencia a ella en 2 de Corintios 7:8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, les entristeció. Sobre esa carta severa, después de la visita dolorosa, esta carta fortísima, Pablo aclara algo aquí mismo en 2 de Corintios. Pablo les deja claro que él escribe esa carta dolorosa, no teniendo como motivación al escribirla una respuesta al desafío abierto que le hizo aquel hombre en Corinto. No se trata de algo personal. No se trata de que esté respirando en la herida, por la herida. Pablo escribe esta carta severa que produce tal dolor en los corintios, que les aflige de tal manera, porque tiene un vivo interés por ellos. Así dice 2 de Corintios 7, el versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, hablando de él mismo, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y en 2 de Corintios 2:4 ya les ha dicho que esa carta severa que produjo tanto dolor la escribió por una razón: porque los ama. 2 de Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. No sabemos a ciencia cierta si esta carta severa fue enviada por el apóstol Pablo con Tito, o si Tito llega después enviado a arbitrar y a restaurar el orden en la iglesia de Corinto, para después regresar con informes sobre la situación. El hecho es que la carta
severa, con todo el dolor que produce, va acompañada por Tito. Yo no sé si usted está dándose cuenta de la enorme responsabilidad que tiene un ministro de Dios para agotar todos los recursos con tal de que la iglesia de Cristo no se desvíe de la verdad. ¡Qué chicharrón! ¿De aquí a cuándo es el lío, pues? ¿Cuándo vine yo, pues, a tener que vivir estas circunstancias? No, hermanos, esa no es la actitud de un hombre de Dios. Ni amilanarse, ni hacerse el de la vista gorda, sino que vemos aquí, a pesar de que esto se trata incluso de un desafío al mismo. El apóstol Pablo no se enfoca en sí mismo y en su ego, sino en el honor de aquel que lo llamó a él a cumplir su labor. E insiste, insta, exhorta de una manera u otra, y en este momento no solamente ha enviado ya la carta severa, sino que ha enviado a Tito. Ahora, hermanos, póngase en los zapatos del apóstol Pablo. Ha enviado a Tito a ese chicharrón. Y Tito pasa el tiempo y no llega. Ya Pablo había salido de Éfeso, donde nuevamente estaba, a Troas, donde quedó a encontrarse con Tito. Y mientras espera a Tito, empieza a predicar en Troas. Y aunque en ese lugar, por la gracia de Dios, haya receptividad al evangelio, el apóstol Pablo no tiene paz. No llega a Tito, no llega a Troas, y sin embargo la gente está escuchando el evangelio, pero este hombre está en ascuas, de tal manera que toma rumbo a Macedonia desesperado, esperando encontrar en el camino a su fiel compañero Tito, y si no, suponemos, por el camino que toma, llegar hasta la misma Corinto en su búsqueda. Segunda de Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué genuino interés! ¡Qué llamado genuino! Un llamado al ministerio no es porque finalmente has fracasado en todos tus proyectos de vida, entonces pongo una iglesia. El que anhela obispado, buena cosa desea. Pero también la Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, que tendréis mayor condenación. ¿En qué momento este hombre cambia una vida privilegiada y de respeto y dignidad en medio de su religión por convertirse un esclavo de Cristo, que como su mismo Señor que lo llama le dice, le es necesario entender cuánto ha de padecer por mi nombre? Igual que en el día de hoy los falsos apóstoles modernos, ¿cierto? Con sus lisonjas y mensajes bonitos que a todo mundo agrada y que a nadie le hace rasguño. No, hermanos, este hombre, cuando tuvo que ser fuerte y estricto, lo fue. Cuando tuvo que enviar personas, aunque todo parecía perdido, lo hizo. Pero cuando se llegó el momento de tener que enfrentarlos directamente, también lo hizo. Y no importa lo que escribió en esa carta severa, su motivación fue el amor por las almas.
Hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí, un vivo retrato de un hombre que sí Dios usó de manera especial, pero que debería ser el patrón de cada creyente que sabe que hay un destino eterno para las almas, para las personas que nos rodean en nuestra vida diaria. Qué tremenda responsabilidad. ¿Por qué va ahorita Pablo por tierra? ¿Por qué no atravesó el Egeo directamente? Para ese momento el invierno hacía imposible la navegación. Iban por tierra. Tito, nos encontramos en Troas y Tito no aparecía. No puedo estar aquí. Todo se da. No sé si usted se da cuenta. En Corinto todo se opone y Dios le dice: quédate. En Troas todo se da, pero él no tiene paz. Es su responsabilidad también. Se encamina entonces a Macedonia. Y es que Pablo carga sobre sus hombros todas las dificultades y tribulaciones por causa de su llamado, por el amor de Cristo y por el amor de la iglesia. Mira cómo describe, antes de ver qué pasa en ese viaje a Macedonia, cómo describe aquí mismo en 2 de Corintios 11:28, después de que ha hecho un listado de todos los padecimientos que ha tenido que vivir a causa de su llamado. Mira lo que dice 2 de Corintios 11:28, que nos muestra la motivación, el interés y la preocupación genuinos de Pablo. Y además de otras cosas, de las que ya también ha descrito, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, Pablo, desesperado de Troas, parte hacia Macedonia y muy probablemente se dirige hacia Corinto, pero para el descanso del apóstol Pablo, finalmente encuentra a Tito. Y yo me imaginé al apóstol Pablo por fin encontrando a Tito con toda su preocupación. Y ya venida de regreso, pasando por Macedonia. Y una vez le vuelve el alma al cuerpo, como dicen por allí, viene la pregunta: ¿qué noticias me traes, Tito? Ya solo verlo era un consuelo, pero ¿qué tendría por contar de la difícil situación en Corinto? Hermanos, las noticias fueron las mejores. Por fin. 2 de Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, qué alegría debió haber sentido el apóstol Pablo. Ningún creyente gusta de estar en medio del conflicto, pero un ministro que se debe a su llamado no puede evadir estas situaciones difíciles por amor a las almas, pero principalmente por amor a aquel que los llamó. Los corintios finalmente se habían arrepentido y habían manifestado y reafirmado su respeto y sujeción al apóstol Pablo y por lo tanto a la palabra de Dios, del cual era un portavoz.
Pero para los verdaderos creyentes y para ellos, los corintios, toda esta situación de su propia torpeza, de su propio pecado, las consecuencias de su pecado, el disgusto manifiesto de parte de Dios, la reprensión y la disciplina administrada por sus ministros, sin ninguna duda debió haberles dejado agotados. Los corintios, ahora arrepentidos y en su mayoría encaminados por la buena senda, estaban afligidos por sus torpezas, avergonzados por las justas reprensiones que estuvieron recibiendo a lo largo de todo este tiempo, y muy probablemente desanimados con ellos mismos por todo lo que había pasado. Esta es la actitud que se espera de un verdadero creyente en el que habita el Santo Espíritu, cuando aún en medio de su torpeza ha sido disciplinado por Dios y por la acción del Santo Espíritu de Dios comprende su torpeza. No es sino escuchar a David en su lamento y en su aflicción. En el Salmo 51, después de toda su situación de pecado, así estaban los corintios. Qué bueno se arrepintieron, qué bueno se encaminaron, qué bueno, incluso como lo vamos a ver en la exposición de la carta, confrontaron fuertemente a aquel que lo desafió de manera personal. ¡Qué bueno! Pero ningún creyente gusta de estar en el conflicto y finalmente la aflicción, la cabeza sacudida por las propias torpezas a causa del pecado, es algo que trae dolor. Así estaban ahora los corintios. Y el apóstol Pablo, como buen pastor, lleno de sabiduría, guiado por Dios, sabe que lo que ahora necesitan es consuelo, ánimo, fuerzas para levantarse, sacudirse el polvo y continuar adelante en el llamado que Dios les hizo. Es en esta situación y en este contexto que Pablo escribe segunda a los Corintios. Es en camino mismo a Macedonia, con todos los sentimientos brotando de su corazón, probablemente en Filipos, y ante el encuentro con Tito, que Pablo escribe segunda de Corintios. Segunda de Corintios, ahora que entendemos todo lo que ha pasado y en qué momento de la historia estamos, segunda de Corintios es una carta donde el apóstol Pablo se expone. El apóstol Pablo abre su corazón. ¿Sabe cómo se encuentran ellos? Ningún creyente después del pecado y sus torpezas disciplinado, aunque esté restaurado en su comunión con la iglesia y en su intimidad con Cristo, está como si nada hubiera pasado, que son las cosas que uno no puede aceptar cuando alguien después de una actitud pecaminosa está como si nada hubiese pasado en la vida. Por supuesto que no sabemos receptores del amor de Dios que no varía. Hermano, pero uno tiene que dolerse por una torpeza en medio de su vida. Los hermanos le reciben. Los hermanos lo toman como si nada hubiese pasado y le animan y le consuelan. Pero el verdadero creyente entiende que ha afectado al cuerpo de Cristo, entiende que ha ofendido a su Padre, entiende que ha sido tropiezo para los de afuera. Y así estaban los corintios. El apóstol Pablo aquí, con tal de animarles y consolarlos, se expone, abre su corazón. Lo que hace en segunda de Corintios es identificarse con ellos, identificarse con los corintios, y en su propia vivencia como ministro les muestra cómo la tribulación que ellos están sintiendo, la adversidad y el desconsuelo, finalmente en las manos de nuestro poderoso y amoroso Dios
es un instrumento para cumplir sus propósitos en nosotros. Segunda de Corintios entonces es una carta de consuelo. Segunda de Corintios es una carta de ánimo, es una carta de aliento. Y todos nosotros, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido y vamos a vivir una situación de este tipo. Corintios, entonces, es para nosotros también. Ese es el tema clave en esta carta. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene la suficiente sabiduría y experiencia como para saber que aunque la situación en Corinto ha mejorado notablemente, la iglesia no está fuera de peligro. Aún en medio de ellos se encontraba una minoría confundida bajo la influencia de falsos maestros, falsos apóstoles que aún se resistían a la autoridad apostólica de Pablo. Es por esto que junto a esta carta consoladora de ánimo, vamos a encontrar en los últimos capítulos un cambio de tono que se dirige directamente a esta minoría endurecida. Pero la carta en líneas generales es alentadora y guía por medio de ese abrirse en sus propias vivencias, hermanos, algo que necesitamos en este peregrinaje: parámetros para saber cómo afrontar como cristianos la adversidad y la aflicción. Cuánta expectativa, y ahora pongámonos en los zapatos de los corintios afligidos, cuánta expectativa debió haber en medio de los afligidos corintios cuando llegó la carta de Pablo, segunda de Corintios. Cuando reunidos, así como estamos nosotros, se leyó en alta voz la carta. Esas primeras líneas debieron sonar como el cielo, como aliento para los dóciles. Pero las líneas que siguieron después debieron haber sonado como trueno, en advertencia para los que endurecidos también escuchaban. Las primeras palabras, para quienes entendemos la situación en la que estaban los corintios, deben haber sido alentadoras. Segunda de Corintios 1, 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo no solamente estaba con Timoteo. Pablo sabía que sus hermanos, necesitaban escuchar de él también. Tito fue el instrumento que Dios usó junto con la carta. Pero Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos